Hola, ¿qué tal? Boas tardes. Hola Susi, hola Arancha, hola Manel, hola Olga, hola Maite. Bueno, xa ides entrando por aí, xa é unha... é casi como si quedáramos para tomar as cañas, Oxalá fose para tomar as cañas, pero bueno, xa chegará. Hola Isa, que tamén acaba de entrar por aí. Nada, pois aquí estamos hoxe no Comer e Falar Live, unha cita máis, un día máis. Estou perdendo a conta dos días que levamos, a verdade, pero bueno, sabemos como mínimo que é xoves, Eso sí que intentamos manter. A ver, os que vos guste correr, xa podedes ir a correr o sábado, Non sei moi ben todavía o tema da etapa cero. Hola Albertito, que tal, como estamos? Digo que non sei como é da etapa cero. Si podes ir á peluquería, floristería, ferretería, si podes sair algo máis, non o sei, non o teño moi claro. Hola María López tamén, benvida. Bueno, en todo caso, esperemos que isto vaya pasando canto antes. De todos os xeitos, en canto tema de hostelería, xa hai varios. Vale, Alberto, xa sei que ves solamente ver a Ana, pero bueno, aproveito e así me ves a min. E Alberto tamén, o teu tocayo. Decía que bueno, que se me vai o santo ceo, que hai un grupo de hosteleiros que están xa incluso plantexando non abrir coas condicións marcadas polo Estado, precisamente pola falla de plantexamentos de seguridade. Bueno, veremos a ver que é o que pasa. En todo caso, estaremos moi pendientes estos días. Eu xa vin a amigos como Anxo, bueno, a xente de Tribes, Anxo, de La Viuda, xente de Agenor, etcétera, que, bueno, que mostraban a súa postura nese aspecto. Entón haberá que ver que o que ocorre, porque si é certo que todo ese proceso da fase 1 non queda moi claro como vai a ser para a hostelería, e bueno, evidentemente haberá que ver que pasa con eso. Bueno, en todo caso, aquí viñemos a charlar, a disfrutar e a escoitar a vos amigos que hoxe nos levan de viaxe, voltamos ao mundo das viaxes. Xa pasou por aquí xente moi interesante relacionada co mundo das viaxes, como Alberto Rivas, que anda por aí, como Leti Lagarda. E hoxe imos a falar con máis viaxeiros, e este fin de semana falaremos con máis viaxeiros. Imos a tratar de coñecer un pouco a historia dos amigos de Zapatillas por el Mundo, e de paso que nos leven así a algún lugar imaginariamente, ainda que sexa, non? Nos queda todavía bueno, non, Arancha, non é exactamente así. Están controlado por franxas horarias. Os que vayan a correr poden facelo de 6 a 10 e de 21 a 23. Despois, os adultos que necesite dependientes, de 10 a 12. Bueno, está todo aí estructurado por horarios para evitar, en este caso, aglomeracións, Pero bueno, en fin, non, en coche non se pode, non sei moi ben como é o tema. Haberá que ver todavía como é o... Non sei se que varía por comunidades. Arancha aí non o teño moi claro, a verdade, tampouco me quedo a aventurar nin equivocarme, non. Todo o día, en todos os sitios, non sei, Non sei, bueno, despois vou traer un vistazo. A verdade é que estou un pouco... non estou moi seguro de eso, porque acabo de ler agora unha noticia na que se falaba de horarios marcados, co cual non o sei. Non sei se falaba en poboacións de menos de 5.000 habitantes. Entón non sei, haberá que revisar e miramos. Bueno, o dito, imos a comezar o noso Comer e Falar Live de hoxe, chamando os nosos invitados, Albert e Ana de Zapatillas por el Mundo. Aí estamos chamando xa. Ímonos ata Asturias, que é de onde son, ademais, onde están. Imos a ver si están xa por aí listos. Hola, buenas tardes. Hola. Oh, mira, qué guapos están, ¿Os dais cuenta, Los que son guapos son guapos, ¿Y qué se le va a hacer? Ana y Albert y Ana, ¿cómo estáis? Muy buenas. Ha sido el causante de que me haya peinado un poco y me haya pintado los labios. Ahí está, Ahí está, ¿ves?
de vez en cuando hay que ayudar a que estas cosas ocurran, porque si no os acomodáis en casa, el pijama todo el día, y esto no puede ser. Y esto Mira, no puede pijama de reconocerte que no. Pero en zapatillas sí. En zapatillas ha sido... O sea, creo que el día que me vaya a poner otra vez los zapatos va a ser duro. Nunca un nombre fue tan bien buscado. Sí, la verdad que Zapatillas por el Mundo, que es precisamente el nombre de vuestro proyecto viajero, en estos días está lo de zapatillas, vamos, a la orden del día totalmente. Zapatillas por casa. Por casa. Teníais que haber montado de repente unos vídeos haciendo una ruta por casa, con la mochila, con la cámara, todo el tinglado, estaría guay, No descartamos la idea, pero la verdad es que a pesar de que se supone que digamos tener muchísimo tiempo para hacer 51.000 cosas, pues el día a día va pasando y vas metiéndote en 50.000 alternativas en cosas que hacer y que modificar y yo no sé cómo lo hacía antes, pero creo que cada día hago menos, no lo sé. Bueno, hay que decir que aparte del proyecto viajero, por supuesto, tanto Albert como Ana son profesionales que se dedican a otras cuestiones en el sector y evidentemente, y además están trabajando estos días dentro de lo que pueden, ¿no? Porque sí es cierto que este confinamiento, vosotros que os dedicáis a sectores en los que se necesita estar bastante en la calle, no debe de ser fácil, ¿no? Porque se habla del teletrabajo como una alternativa que está muy bien para ciertas cosas, ¿no? Pero para otras no es fácil, ¿no? A ver, en nuestro sector, por ubicar un poco a la gente, nosotros somos una agencia de comunicación y dos son los sectores en los que trabajamos. Uno es en el apartado de diseño gráfico, pero el otro es directamente, aunque hay una fase de creación y demás, es organización de eventos, congresos y demás. Y ahí el contacto es primordial. La verdad es que las empresas están ahora mismo totalmente congeladas. Muchas de ellas siguen su actividad, pero la demanda de servicios ha quedado completamente a cero. Entonces, bueno, creo que como un 2% de trabajo de lo que es nuestra rutina normal es lo que venimos haciendo. O sea que en un equipo grande mediano como el nuestro, de 12 personas, sumando también el trabajo de Albert, que colaboramos en muchas fases porque son empresas diferentes, pero bueno, trabajamos bastante unidos. La verdad es que la actividad ha pasado a ser eso, pues un 1,5%, intentando ser generoso. Claro. Entonces ahora toca reinventarse, toca adaptarse a la nueva norma, pero como tampoco está clara, pues nosotros tenemos muchas actividades y muchos eventos que siguen sin estar suspendidos, con lo cual tú tienes que seguir trabajando, es ese 1,5%, 2% que estás preparando, pero con toda la incertidumbre de que no sabes si se va a poder realizar, pues porque no sabes qué medidas vas a tener que implementar, no sabes si ese evento, ese congreso con un tercio de actividad, que es lo que te permiten, va a ser viable y el cliente va a querer desarrollarlo. Entonces, claro, que realmente la incertidumbre es peor que la situación de que te lo anulen o te lo suspendan, porque sigues trabajando sin ninguna expectativa. Así que bueno. Claro, pues... es que ese es otro sector. Ahora aprovechamos y hablamos un poquito de eso y luego ya nos centramos en Zapatillas por el Mundo, pero no se ha hablado demasiado de ese sector, pero el sector de congresos, de eventos, es un sector también muy afectado y que además es probable que no sea de los beneficiados de las primeras fases, ¿no? Porque se está hablando precisamente de que los eventos públicos van a ser seguramente de los últimos en reactivarse, con lo cual es un sector que además en España en general mueve un gran número de personas y de dinero, y que de repente es tremendo, ¿no? Esta situación para vuestro tipo de eventos y actividades, ¿no? A ver, es una actividad que mueve mucha gente, pero mueve mucha gente y deja mucho dinero en la región. Por ejemplo, organizar un congreso, desde los transfers, los vuelos, los alojamientos, las dietas, las actividades culturales, los alquileres de espacios, y después eso lleva a que mucha gente tome ese destino como futuro emplazamiento para sus vacaciones. Son muchas y muchas familias que viven de ese congreso. Entonces, para una ciudad, por eso las ciudades tienen departamentos
departamentos de captación de congresos, porque son conscientes de lo que económicamente supone para la región. No solo en el congreso en sí, normalmente queda una cantidad de dinero y de trabajo a muchas empresas, sino que después, más adelante, la gente vuelve. Los congresistas es un cliente que tienes en el momento del congreso, pero después la ciudad lo gana como turista y de turismo familiar la mayoría de veces. Y habéis dicho una cuestión clave también, que no solamente es la organización propia del congreso, sino la cantidad de profesionales que viven de cada congreso y cada evento, porque antes lo hablábamos fuera de micrófono, ¿no? Pero el tema de la gente de sonido, la gente de imagen, la gente de... Bueno, todo ese tipo de trabajos que son necesarios... Caterings. Claro, los caterings, etcétera, etcétera. Y después la vida social de actividades culturales que se montan alrededor. La propia actividad de que la gente después tiene sus momentos de ocio y divertimiento y salen en los bares, en la hostelería local. Los taxistas que mueven a esa gente, o sea, es un desembolso para una región importante. Nosotros este año teníamos captado y tenemos, bueno, porque nos ha suspendido un congreso internacional, que traer un congreso internacional, las anteriores ediciones se celebraron en Hanoi, en Estados Unidos y demás, y esta pues logramos traerlo para Gijón, para una ciudad como la nuestra. Entonces era un orgullo, había sido muy difícil captar ese congreso, lo tenemos en octubre. ¿Se va a poder volar hacer vuelos internacionales? ¿Se va a poder, con qué medidas alojar a la gente? Y claro, muchos detalles se cambian, como por ejemplo algo tan sencillo como una credencial, un DANYA, la credencial de entrada. Claro. Pues te piden que todo sea telemático. Claro, estos congresos se cerraron hace año y pico, 2 años en algunos casos, y lo cerraste con un presupuesto. No sé si el Congreso ahora prevé todas las medidas que hay que tomar para poder celebrarlo. Entonces, es eso, José, hay tantas incertidumbres que no es que plantee la pregunta y tenga una respuesta, es que no sé qué respuesta voy a poder tener. Entonces, claro, las fechas están ahí porque los congresos tienen una fecha muy marcada. Sé que es en octubre. Sé que tengo una logística muy complicada de 300 personas pues, de un nivel medio alto. El congreso es internacional. China, Estados Unidos. Exacto, todo en inglés. Entonces no sé si los hoteles van a tener capacidad para alojarlos a todos con las medidas de restricción. No sé qué tipo de desayunos. Yo tenía unos buffets para la hora de la comida. Los caterings y todo el tema de hostelería y comidas y demás son otros de los grandes perjudicados. Y nosotros, en este caso, pues ellos están igual, no saben qué medidas van a poder tomar. Entonces, bueno, pues es la pescadilla que se muerde la cola. Yo entiendo que esto ha sido pues algo que nos ha colapsado a todos y nos ha pillado a todos de nuevo, pero ya son muchos días y los tiempos de reacción no han sido rápidos. Y eso empieza a pesar ahora. O sea, sabemos que vamos a salir a la calle, pero no sabemos en qué condiciones ni qué medidas tenemos que tomar. Y eso es lo que realmente, pues a los que somos empresarios nos está colapsando. El otro día hablaba con otra gente de un sector, bueno, tiene 2 restaurantes, por ejemplo, un caso muy concreto. Tiene 2 restaurantes, le concedieron los ERTEs, pero los ERTEs vienen con mucha letra pequeña. Él decía que con todas las medidas no va a poder abrir los 2 restaurantes, entonces que se plantea cerrar uno. Pero claro, el ERTE te obliga a mantener al personal durante un mínimo de 6 meses. O sea, si tiene que cerrar un restaurante porque no tiene capacidad para adaptar los 2, pero con un restaurante encima le merma el número de posibilidades de mesas, acciones que puede realizar y demás, ¿cómo va a acoger a todo el personal? Entonces, al final, esta crisis se está planteando que se subsane y se salga a costa de muchos empresarios, muchas pequeñas empresas como la mía. Y eso es lo que realmente, bueno, pues es como difícil de digerir y de Aparte, tú conoces muy bien el tema de la restauración. Claro. ¿Cuántos restaurantes conoces que a lo mejor tienen 8 mesas, solo 7, y que si tienen que ir al 30%, al 50%, pongamos, se quedan 4 mesas, ¿cuánto personal van a poner? Nadie. Lo van a hacer la cocinera y el camarero dueño y ya está, no lo pueden hacer. Ese es el gran problema del que llevamos hablando estos días precisamente aquí, ¿no? Y que además es que en muchos de esos restaurantes que tengan que reducir su capacidad a la mitad
bueno, y ya no digo la mitad, digo un 30% para comenzar con la fase 1, ¿no? Que es casi imposible para algunos locales abrir con 2 mesas, ¿no? O sea, es que de hecho, estaba comentando un poco al principio del programa que hay gente que ya está movilizándose de que con estas condiciones no abren, ¿no? Algunos hosteleros que están movilizándose Está comentando aquí, bueno, por cierto que en el Facebook Live, ya sabéis, si queréis hacer alguna pregunta a Ana y Albert lo podéis hacer. Miguel Garea comenta que la recuperación de empleo de la gente de los ERTE debería de ser gradual, al igual que la apertura, que eso es un poco lo que todo el mundo desearía. Estos días vi por ahí algún documento que es que, claro, llega un momento que ya no sabes qué definir si es cierto o no es cierto, lo que es un bulo o lo que no, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces había algo que hablaba precisamente de que los ERTE permiten que puedas coger gradualmente al personal, no al personal todo de golpe o algo así, pero no me quedó muy claro, o sea, no sé muy bien cómo es el tema. A ver, hasta donde yo alcanzo a saber, porque bueno, más o menos tengo la información también un poco a cuentagotas, claro que lo puedes ir incorporando, pero no es en las mismas condiciones. Existen 2 tipos de ERTEs, los totales, digamos, de fuerza mayor, que te pagan, digamos, el 100% del gasto del trabajador, y los que son por circunstancias de la actividad, que por ejemplo en hostelería casi es por fuerza mayor y todos van al 100%, pero en muchas empresas, incluida la mía, ¿sí? Tenemos que acatarnos al segundo, donde tú pagas un tanto por ciento. Una vez que se finalice el estado de excepción, finaliza ese de fuerza mayor. Entonces tú puedes seguir sumarte a otro ERTE, pero no va en esas mismas condiciones. Tú vas a tener que empezar a pagar unas proporciones, unas partes del seguro social. Entonces, claro, ahí ya empiezas a tener gastos, y claro, los gastos es lo que menos falta le hace a alguien que lleva sin facturar unos meses. Claro. Y ahí es donde se están moviendo muchos autónomos y muchas empresas, con esa posibilidad de que los ERTEs, en las condiciones en las que están ahora, se prolonguen, se alarguen un poco, para poder dejar que se respire, simplemente es eso. Yo entiendo que buscar medidas que sean buenas para todos es complicado, pero insisto, el tejido empresarial de la pequeña y mediana empresa soporta muchos puestos de trabajo. Y como eso se lo carguen, se van a la calle, y entonces va a ser peor todavía. Entonces, bueno, pues es eso, es buscar una válvula de escape para todos. Y hay, dentro de este sector de eventos y congresos, hay un tipo de eventos, bueno, que pasa con todos, ¿no? Pero hay un tipo de eventos que además vosotros sois los organizadores del Gijón se come, que son los eventos gastronómicos, que ahí sí que todavía seguramente van a existir más restricciones todavía, ¿no? Mira, José, no sé dónde me estoy metiendo, pero yo en diciembre, concretamente los días 5 y 6 de diciembre, nosotros hacemos cada 2 años ahora la edición, la que va a ser la 4ª edición de Gijón se come. Efectivamente. No sé en qué condiciones voy a poder hacer todo lo que tengo que hacer, ni qué medidas me van a imponer, pero yo sigo adelante con la organización. ¿Por qué? Porque yo tengo que seguir adelante con las programaciones, con las actividades, con las ideas, con los proyectos, porque si no, no tiene absolutamente ningún sentido en nada de todo, ¿vale? Entonces, yo sigo, estamos contando con marcas, con patrocinios y demás, estamos moviéndolo, pero ¿en qué condiciones? No lo sé. No sé ¿Y las marcas con las que tratáis de buscar vías de colaboración y demás, ¿en qué plan están? ¿Están receptivos en ese aspecto? Claro, imagino que todos también estarán como expectantes a ver qué pasa, ¿no? Es difícil cerrar acuerdos y colaboradores, ¿no? Pues mira, hay un poco de todo. O sea, el sector de la alimentación no es el que más ha sufrido en esta época, porque bueno, pues se han seguido comprando o sea, la materia prima es la materia prima y hay que comer, ¿vale? El sector gourmet sí que se ha visto afectado, y entonces lo tienen totalmente parado. O sea, tú te pones en contacto con una bodega o demás, eso se lo tiene totalmente parado. El hostelero, el chef, ha sido muy fácil contactar con ellos, están súper interesados en colaborar, y de hecho nosotros lo que ya hemos hecho es poner en cartelera la cartera de chefs y de ponentes asturianos. Pero no nos hemos lanzado a contactar con otras regiones, tenemos tocado algo, pero ¿por qué? Porque no sabemos en qué condiciones va a quedar todo, ¿vale? Entonces,
ahora mismo está puesta la cartera de chefs y de ponentes que ya van a colaborar en la edición del 2020. Ellos quieren participar, están deseosos de hacerlo y ha sido muy rápido porque están totalmente disponibles. O sea, de hecho, es lo único, digamos, positivo, y hubiese preferido que me hubiese costado un montón de localizarlos, ¿vale? Porque hubiese sido otra la circunstancia. Marcas, pues hay un poco de todo. Hay alguna marca que se ha lanzado y ha dicho sí, queremos estar, y hay otras que prefiere esperar. Lento porque... Y tenemos administración también. Sí, claro. Y la administración que, por ejemplo, ha venido bien también. O sea, insisto que no me lo toméis en el sentido estricto, no quiero ser... no quiero parecer aprovechada, ¿no? Pero por ejemplo, eso, hay destinos que han perdido la pasión de asistir a determinadas ferias en Estados Unidos, en Italia, en Ibiza. Se han suspendido esas ferias y entonces tienen esas partidas económicas en gastar y quieren hacer actividades. Entonces van a unir la gastronomía al turismo, que para mí siempre ha estado unida. Lo que pasa es que hay muchos destinos que no lo ven así, pero es verdad que un destino que es potente gastronómicamente hablando tiene una asistencia garantizada. Por eso yo insisto que los eventos gastronómicos a las ciudades vienen estupendísimamente. Y entonces hay destinos que han dicho, pues mira, aprovechando que no puedo asistir a esta feria, me viene bien en diciembre asistir a esta. Pero todo está pendiente, pendiente a que toda la actividad se reanude. Yo lo que después no sé qué va a ser de mí, no sé cuántas horas me va a tocar trabajar a mí, a mi equipo, a mi equipo y a mí, perdón, el burro delante, para ponernos al día, porque cuando todo esto que va a ser, no sé si va a ser escalonado también, o va a ser una hostia bien dada así de repente. Bueno, lo que sí que se nos han abierto son muchos temas para debatir en Gijón se come, si podemos hacerlo. Yo iba a deciros, Albert, que yo llevo estos días insistiendo mucho en un aspecto, ¿no? Creo que esto va a ser, y lo digo con bastante convicción, que esto va a ser el resurgir del rural, lo tengo clarísimo. Va a ser el resurgir incluso de las iniciativas en el rural, de los emprendedores en el rural. Y también es el momento, y lo tengo muy claro también, del potenciar al máximo a los pequeños productores, ¿no? Que durante todo este proceso han sido los que han estado, yo pongo siempre el ejemplo de nuestros amigos los queseros, o toda la cantidad de pequeños productores que hay, ¿no? Que han estado al pie del cañón, que han sido yo creo que los pocos que no han parado nada, ¿no? Nuestros agricultores, nuestros ganaderos, etcétera, etcétera. Y que yo creo que va a ser una buena oportunidad, yo creo de verdad, que va a ser una buena oportunidad para revitalizar otra vez el concepto del rural, el trabajo de los pequeños productores, los próximos productores, o sea, los próximos proyectos que vayan a salir, yo creo que muchos van a nacer en el rural, y es tal vez también una vía muy interesante de cara, pues, por ejemplo, al Gijón se come, de reflexión, ¿no? Y de visualización. Sí. De que yo creo que ahí va a estar una de las claves a nivel gastronómico, a nivel productivo, etcétera, etcétera. Gijón se come, ya sabes que la idea de Gijón se come era esta, la del principio, de hecho, bueno, y la que sigue siendo. Queremos apostar por el tema de kilómetro cero, aunque en Gijón se come, nuestro kilómetro cero parece que está puesto en Galicia. pero lo consideramos como nuestro casi. A ver, el kilómetro cero de Galicia viene. Es el kilómetro cero de Galicia. Viene el kilómetro cero de Burgos, viene el kilómetro cero de Castilla, ahí viene está. El kilómetro cero de Portugal. O sea que queremos apostar por este kilómetro cero de muchos sitios, que venga aquí y lo exponga. Y después tenemos otro tema que yo creo que será para debatir fuerte, es que si las empresas están preparadas para el tema del sirve en casa, te lo llevo a casa, con lo que esto conlleva de plásticos y de sostenibilidad. Ahora lo vinculo a los viajes. Nosotros hemos viajado por muchos sitios en Asia, donde el takeaway es muy dado a utilizarse. La gente come en calle y allí ya se ha visto un cambio. O sea, antes lo hacían con hojas de palma, pasaron al plástico, se desmadró y volvieron otra vez a lo que es un envase sostenible, han vuelto otra vez a esto. Aquí nos volverá a pasar que volveremos al plástico. Las empresas que en su día decidieron ser más sostenibles, aunque esto encarezca el producto,
pero volveremos al plástico para poder servir, porque no todas las empresas están dadas, o sea, muchos restaurantes que conocemos y que vamos a comer el menú del día o que vamos a ver el sábado con la familia, no están capacitados sí, no están preparados para poder hacer una paella y llevártela a casa, como decía el presidente antes del otro día. No sé, está claro que se abre un horizonte de mucha reflexión y de muchos cambios, ¿no? Bueno, está comentando aquí Suso Vilariño, que está por allá por las tierras de Lourenzá y de la Mariña, ¿no? Que aún así el rural lo van a seguir encontrando los problemas de siempre, que tienen lo mejor de todo, pero aún así le siguen dando en la frente. Sí es cierto que yo lo decía ayer, Suso, y me reafirmo en que es una llamada de atención también hacia la propia administración, ¿no? Que siempre se llena la boca hablando del rural, pero luego realmente el rural lo tiene abandonado. Ahora se van a tener que poner las pilas, porque el rural va a ganar poder, va a ganar fuerza, y tendrán que apostar, porque si no apuestan por eso, va a ser un tema complicado. Independientemente de que tengan que apostar también por las zonas que no son de rural, pero el rural... Es un ejercicio de reflexión para todos. O sea, claro. Tú planteate el tema de las mascarillas y de las pantallas de protección y demás. ¿Cuántas empresas españolas han cerrado en todos estos años de atrás? Aquí en Asturias había una muy potente, ¿vale? Que no me acuerdo ahora cómo se llama, no me acuerdo ahora del nombre. Yo conozco a la dueña, Belén, y Belén estuvo trasladándose a otras regiones porque tuvo que cerrar la empresa porque aquí nada, venía todo de fuera, de China, a un precio pues muchísimo más económico, bla, 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 la misma historia de siempre. Entonces tenía material parado el día que cerró su empresa y al final desplazó el material a otra región porque ya las máquinas y demás la empresa desmontó completamente, entonces el material sí que lo tenía, pero no tenía la maquinaria para elaborar esas mascarillas. Y ahora se encontró con la posibilidad de darle salida a ese producto y lo hizo en otra región. ¿Vale? Entonces, pues ese es un ejemplo de lo que, o sea, al final España durante muchos años atrás, tomó una posición en el mercado de ser la mano de obra. Claro. Creo que tenemos que volver otra vez a eso. Claro, claro. Y eso es lo que perdimos. Entonces, que eso probablemente no guste, pero creo que tenemos que volver a poner los pies en la tierra. Ha sido una llamada de atención en todos los sentidos. Nos ha puesto a todos en que íbamos demasiado rápido hacia no sé dónde, y nos ha hecho parar a todos, frenar y decir, espera, o sea, ahora el ritmo lo voy a marcar yo y vas a hacer lo que yo quiera y cuando yo quiera. Lo único difícil va a ser el volver a arrancar, ¿eh? Que yo os creo, al final hablamos todo el mundo habla de criba, de etcétera, etcétera, y eso es lo preocupante, ¿no? Porque hay que valorar cuánta gente se va a quedar por el camino, ¿no? O cuántos nos podemos quedar por el camino, porque ahora mismo todos somos susceptibles de quedarnos por el camino. Y es un tema que, bueno, que evidentemente vamos a ver cómo evoluciona. Yo siempre que comento cosas aquí hablo de supuestas situaciones, ¿no? de lo que además creo y deseo que debería de pasar. Me decía ahí Miguel Garea, que ellos están en el rural, grandes queseros con Biscato, ¿no? Que Dios me oiga con el tema de la ganancia del rural. Yo tengo la esperanza, pero sobre todo yo estoy analizando mucho esos datos estos días, ¿no? He hablado con gente de inmobiliarias que estaban flipando con la cantidad de nuevos posibles clientes para comprar vivienda en el rural que habían tenido. Quiero decir, hay un movimiento que nos está marcando un poco ese pequeño camino, ¿no? Yo decía ayer, y vuelvo a insistir hoy, ¿no? En que los que tengan en mente emprender, que creo que es una buena oportunidad para plantearse el emprendimiento desde proyectos en el rural, creo que es una buena oportunidad. De todas formas, tenemos que tener cuidado de la forma que queremos emprender, porque también se está oyendo gente que está especulando con el mercado inmobiliario, claro, sabiendo que el turismo volverá a ser local durante por lo menos un tiempo. Están comprando pisos para veranear, pero para hacer subir los precios, porque la gente tendrá que ir aquí, no tendrá otra opción. Y no creo que sé que habrá gente que se lo podrá gastar, pero muchos otros seguramente no. Después va a ser que no caigamos otra vez en el ladrillo y todo esto, que tuvimos una crisis en 2008 por esto mismo. Ahí lo plantea un poco la pregunta que plantea Miguel Garea, es real. A ver, claro que
yo entiendo la pregunta de Miguel, dice, ¿creéis en serio que vamos a salir con algo aprendido de esto como especie? Yo tengo muchísimas dudas, aprenderemos por obligación, pero dudo que por conciencia. Es cierto que sí. Yo creo que estos días lo dijimos varias veces, ¿no? Al final la conclusión es que creo que la gente buena va a ser más buena y la gente mala va a seguir siendo mala. O sea, desgraciadamente esto es así. O sea, la condición humana que hemos hablado tantas veces con mi querido José Lix es esa, ¿no? Y por desgracia seguimos cayendo en los mismos errores. Bueno, antes decías la comparación de que en Asia por un tiempo fueron como locos al plástico, ahora están tratando de volver otra vez a un origen, ¿no? Al final, desgraciadamente o afortunadamente, todo es cíclico, ¿no? Pero no sé a dónde nos va a llevar esto. Evidentemente, lo que sí nos va a llevar de momento es que hay un miedo generalizado. Hay una situación en la que realmente no sabemos cómo va a reaccionar nadie una vez que volvamos a una nueva normalidad, ¿no? Mira, yo te cuento un caso. El nuestro, por ejemplo, a nosotros las crisis, las épocas de crisis, no nos han sido del todo desfavorables. ¿Por qué? Porque nos ha obligado a ponernos las pilas, ¿vale? Entonces, creo que se puede abrir un pequeño abanico. Yo, con mucha gente que he hablado, son positivos al respecto, diciendo que, bueno, que esto no es una crisis motivada por un problema económico, sino es una crisis mundial por un tema sanitario. Entonces, que lo que ha habido es un congelamiento y que cuando la gente vuelva a tener alas, volverá a volar. No lo sé si va a ser así. No sé si me compensa pensar que pueda ser así porque es lo que necesito pensar. Claro. Yo de mi parte voy a poner para que la situación sea la más positiva. Voy a poner también para que la situación de mi equipo sea lo más favorable posible. Yo he intentado mantener la empresa durante este tiempo es como una casa. Yo no quiero dejar la casa vacía, porque la casa, si la dejas vacía durante un tiempo y sin pasar el polvo, se estropea. Yo he querido seguir manteniendo la empresa en activo y todas las medidas que he ido tomando han sido para que cuando podamos arrancar sea una carrera de fondo y echemos todos juntos a correr. Pero sé que hay muchas empresas que se van a aprovechar de esta situación, van a cerrar porque les viene bien cerrar. Sí, pero eso ha existido siempre, quiero decir, o sea, al final, quiero decir, el ser humano es así, o sea, quiero decir, dentro de lo malo, el ser humano, ha habido muchos que han quemado su empresa para cobrar el seguro, y hay muchos que han hecho 20.000, quiero decir, eso inevitablemente, por desgracia, forma parte del ser humano. Las lecciones que vayamos a aprender de esto, no sé muy bien cómo definirlas, no tengo muy claro si va a haber más conciencia o no. Porque bueno, al final en 1918 hubo una pandemia también, una gripe, y toda la población estaba, hubo una criba enorme en la población, hubo muertos, etcétera, etcétera. Y hasta que llegó esta pandemia, pues hemos cogido los mismos vicios de la humanidad, ¿no? No sé, sinceramente quiero decir que no me quiero tampoco aventurar a decir qué es lo que va a pasar. Primero yo creo que lo que necesitamos es tener claro cómo va a pasar. Lo que necesitamos es, y yo entiendo que esto no es fácil para nadie que gobierne, para absolutamente, da igual quién estuviera gobernando, ¿eh? Entiendo que tomar decisiones en esta situación es impensable, o sea, nadie sabe cuáles son las decisiones correctas. Lo que yo creo que sí necesitamos es saber, por lo menos más firmemente, qué es lo que va a pasar en todos los sectores, ¿no? Entonces, habrá que esperar a conocer esa información, a desear que lo hagan inteligentemente y que nos beneficie a todos. Yo les deseo de verdad a los gobernantes que sean capaces de hacer esto bien, o sea, insisto. Yo sé que no es una tarea fácil. Por eso yo cuando se pone la gente a criticar y algo, a ver, en su justa medida y saber cuál es cómo hacer, cómo no, creo que es muy complicado. Entonces, vamos, creo que yo me mantengo cauta. Pero, claro, a ver, hay cosas que nos han hecho bien, evidentemente. Pero eso es evidente. O lo más rápido, o lo suficientemente rápido,
se les critica de no haber tenido un poco de previsión, etcétera. Pero yo como mente más abierta, me veo, o sea, veo un poco cómo ha ido la evolución en todos los países, sí, pero y ha sido como que les ha pillado a todos. Sí, entonces... pero no a todos, porque realmente sé que mover un país es diferente, que la información que te puede llegar a ti y puedas hacer tú como persona solo en tu casa. A nosotros nos llegaba información de China. Y nosotros, cuando aquí se decía que era un resfriado, nosotros sabíamos que allí estaba la cosa muy chunga. Llevábamos 2 semanas de ventaja. Sí, nosotros, a ver, teníamos una cliente en Hong Kong y ella nos iba contando un poco que, bueno, que no se está diciendo todo, que no está llegando toda la información, porque ella seguía teniendo contacto con su familia aquí, entonces veía lo que se decía aquí y vivía de primera mano lo que estaba pasando allí. Además, fue marchando por diferentes regiones, por diferentes países que fueron expandiéndose el COVID, ¿vale? Y entonces nos iba contando. Entonces nosotros, me acuerdo que nos juntábamos con amigos y les decíamos, íbamos a ver a amigos, restaurantes, que algunos de ellos, y nos decían que no, se reían de nosotros. Nosotros ya habíamos comprado una mascarilla, bueno, pues por tenerla, porque teníamos un viaje, evidentemente nosotros, otro de nuestras pasiones y profesiones. Ahora entraremos en esa. Sí. Decíamos, si nos sale esto, tenemos que ir a un aeropuerto. Por tener las mascarillas y demás. Entonces hablamos con el farmacéutico nuestro de aquí del Poli nos la localizó y las teníamos guardadas. Entonces íbamos tomando medidas porque por noticias que íbamos teniendo. Y entonces aquí yo me acuerdo de cuando tuve alguna reunión que tuve así, de estas reuniones que ahora son todas así como estamos teniendo esto está de moda. Yo recuerdo que ya llega un momento en el que me satura esta, porque es una charla distendida con un amigo, claro. Pero cuando estás hablando de trabajo, pues bueno, pues como que es diferente. Te entiendo perfectamente, vamos. Y no, pero es que eso nos pilló a todos, a ver, si yo tengo una persona que conozco, un gobierno, ¿cómo no va a tener contacto como para saber lo que pasa en el mundo? Y aquí entro el tema de que tenemos la sociedad que tenemos. Claro, seguramente no dan toda la información, y quiero pensar que es por esto. No dan toda la información porque sabe cómo reaccionaríamos. Entiendo que... Y a la vista está lo que pasó en los supermercados las primeras semanas. Claro. Que yo no sé en Galicia. Y luego... Sí, todo, sí. Pero luego también aquí... A ver, aquí el problema es que todos queremos dar lecciones, ¿no? Claro. Y al final es que se nos va la fuerza por la boca, ¿no? O sea, cuando hay países que están queriendo dar lecciones a los españoles o a los italianos, a ver, es una cuestión cultural. Países como Italia, como España, como Grecia, son países en los que el contacto entre las personas es mucho más cercano. Somos gente de reunirnos, de juntarnos. Los países nórdicos son mucho más fríos en ese aspecto. Ya hay un distanciamiento cultural, social, mucho más marcado. Es normal que no haya tal línea de contagios. Aquí no es una cuestión de dar lecciones. No es que los holandeses o los alemanes o no sé qué lo hacen mejor. No, tienen una forma de cultura distinta, una forma de vida distinta a la que tenemos nosotros aquí. No es cuestión aquí de decir de que son mejores unos que otros. No, la gran diferencia está ahí. Aquí, ¿cuál ha sido la diferencia? Que Portugal ha sabido reaccionar antes y manejar mejor la situación antes, y eso hay que reconocérselo, pero si hubieran reaccionado al mismo tiempo que hizo España, hubiera tenido los mismos problemas. Porque somos, insisto, sociedades de contacto, sociedades somos personas así, pero porque eso es lo que somos, ¿no? Y es una cuestión cultural. Y aquí no es una cuestión, aquí no tiene que venir absolutamente nadie a dar lecciones, ¿no? Lo que tenemos es que plantearnos que esto nos ha pillado así y punto. O sea, no es que tengan unos más culpa que otros o unos sean más listos que otros, coño. De verdad que es que llega un punto que aquí parece que queremos siempre buscar la razón en el y tú más y en ese tipo de cosas, ¿no? O sea, hay que ser realistas. Somos sociedades con culturas distintas, culturas que influyen o que propician en todo caso una situación como esta y un contagio más continuado, y ya está. Y no podemos estar... Ahora intentemos que pase y ya está, pero no olvidemos que es una cuestión cultural. Entonces, o nos convertimos en alemanes y holandeses y noruegos, o va a seguir siendo así. Y yo no quiero ser noruego, alemán o holandés. Pero que tampoco les fue mejor a los franceses y a los de Inglaterra. Claro, tampoco les fue mejor en muertes. Pero el francés igual es un poco más cercano. Los ingleses fue por desmadre del propio gobierno, ¿no? Ahí hubo un desmadre enorme. Tú imagínate que aquí en España
el gobierno actual, con todas las cagadas que ha cometido, toma las decisiones que tomó Johnson. Ya. Imagínate Sí. lo que puede ser, ¿no? O sea, Medio aquí, muerto, sí. aquí van a la hoguera directamente. En fin, bueno, que eso ya veremos qué pasa. Vamos a ser optimistas, nosotros que Claro somos que gente sí. optimista siempre vamos a intentar seguir siéndolo. Y aquí vamos a hablar ahora un poco de la parte más lúdica de vuestra vida, que es una parte que yo creo que también interesa mucho a nuestros seguidores, ¿no? Que es ese No te mundo... mentía, con lo de zapatillas en casa. Ahí ves. Yo también tengo las mías, cuidado, espera. No me las he cambiado en todo ese tiempo. Bueno, Zapatillas por el Mundo. Vamos a contarle un poco a la gente qué es Zapatillas por el Mundo. A ver, ¿quién empieza? Venga, a ver. Pues Zapatillas por el Mundo es un proyecto, porque ya no es un canal de YouTube, Claro. un blog, ni es unas redes sociales, sino que es un proyecto común que tenemos nosotros dos, que empezó con un viaje a Vietnam. Bueno, sí. Bueno, el proyecto común no de viajar empezó desde el minuto uno con un viaje a Túnez, después Marruecos, Turquía, etc. O sea, que quiero decir que primero fue el amor y luego los viajes, ¿no? Casi justo. Te diré que le dije un día, digo, bueno, vamos a hacer un viaje juntos y si esto funciona entonces ya nos vamos a vivir. Y eso fue como a las 2 semanas de conocernos. Joder. Después, claro, lo de los viajes y lo nuestro va muy junto. Y en Vietnam, pues grabamos unos vídeos en móvil cada día y por la noche lo editaba en el móvil con una aplicación y lo subía. Y Pero solamente con la idea de mostrarlo a la familia y los amigos para que viese que estábamos bien, ¿eh? Claro. Porque era nuestro primer viaje a Asia, era algo diferente. No, pero sí, a Asia sí. No, hemos estado en India antes. No, que va, fue después. Pero bueno, da igual, lo publicamos, es verdad, fue después. Lo publicamos. Que te la estaba jugando, tío. Sí, corta. No, lo publicamos y al año después, nosotros solíamos hacer un viaje largo al año. Sí. Y al año después, pues volvimos a hacer lo mismo, pero claro, con la sorpresa de que en el canal de YouTube había crecido un poquito. Y la gente nos preguntaba cosas de nuestros viajes, de cómo lo hacíamos, de cómo llegábamos a los sitios y parecía que les gustaba cómo lo contábamos, etc. Y dijimos, bueno, si a la gente le gusta, ¿por qué no dárselo un poco mejor? Y fuimos un poco mejor. Y así hasta ahora, que bueno, vamos adquiriendo nuevos equipos. Claro, revolución, mejoramos. Albert es maripuñetas en cámaras y en tecnología, entonces siempre quiere la próxima cámara, no le vale la que tiene en el momento. Y siempre además le gusta mucho investigar, mejorar, profundizar. Claro. Entonces ya no le vale un foco cualquiera, ya quiere un estabilizador tal. Entonces eso, evidentemente... O sea que antes... Yo tengo que reconocer que va sirviendo para que los vídeos vayan mejorando. Antes viajábamos con un móvil y 4 kilos de ropa, ropa e utensilios varios. Podéis ver un vídeo que pone mochila para 30 días y son 4 kilos. Después pasamos a una GoPro, pero claro, la GoPro venía con 8 baterías pequeñitas, que bueno, no es nada, está bien. Pero claro, de aquí, ahora mismo estamos viajando con un estabilizador, con una cámara, con un dron y baterías y cargadores para todo. De hecho, tengo un alargador y una regleta de 8 enchufes para cuando voy a los hoteles o donde pare para dormir. Total, que nos hemos complicado un poquito más la vida, lo hacemos gustosamente. El proyecto fue creciendo. Y cuando nos dimos cuenta, pues estábamos ya empezando de una manera más profesional haciendo vídeos para destinos. Para destinos. Entre ellos estoy viendo aquí a Alberto. Alberto, fuisteis a Colombia, cabritos. Fuimos a Medellín. A Medellín. Oye, contadme, oye, ahí está. Contadme alguna cosita así que no se pueda contar de Alberto.
¿De Alberto? De Alberto, nada. Alberto Rivas. Alberto es el... Aliento. Alberto es la poesía hecha movimiento. Él es el hombre elegante, te cautiva, y después tiene unos tonos irónicos que me encantan. Es que es... Siempre por delante es la cosa más... Pero dijo que no se pueda contar. Esto... ¿Que no se puede contar? Esto ya es... No sé. Dice A que, ver, dice que se escapa de noche y no vuelve. Este fue otro. Calla. Alberto, no vamos a poner más links por ahí para que no lo vea nadie más. No, a ver, nosotros Alberto y yo nos conocemos en un viaje a Córdoba. Nos fuimos de fin de semana junto con Josu de Mochileros TV y otros compañeros en un viaje que nos tocó. Y ahí comenzó nuestra... Que yo no fui, ¿eh? No fue. Ah, tú no fuiste. Le tocó. Me tocó a mí, Ah, a Alberto. Que nos tocó. Claro. Nos tocó Alberto y a Y ella. a Alberto y a mí. Entonces nuestra historia de amor ya empezó ahí. Hicimos muy buenas migas. Después Alberto es un tío muy profesional, muy responsable. Y entonces nosotros cuando empezamos a preparar el proyecto para el grupo de trabajo para irnos a Medellín estaba buscando... ellos dicen influencers, nosotros decimos creadores de contenido, y entonces nos juntamos ahí un equipín muy interesante que fue Víctor del blog Maxwell, Alberto sí. de Alviento y nosotros. Con un proyecto nuevo que tenemos que se llama contentmakers.travel. ¿Qué es eso? Pues eso la Como no tenemos nada que hacer, pues nos complicamos la vida. Pero ¿quiénes estáis metidos en eso? ¿Vosotros o con quién más? Content Makers empezamos Víctor, Ana y yo, y vamos juntando gente potente, y entre ellos pues contamos con Alberto. Ahora estamos intentando presentar un proyecto con Josu de Mochileros, y vamos incorporando gente y queremos que sea un proyecto grande de generadores de contenidos. El tema del influencer como tal... Yo lo caiga falta, ¿eh? Pues mira, de gastronomía no estaría mal, ¿eh? ¿Ves? Al final lo que queremos es mostrar al destino de una manera muy profesional, porque bueno, pues hay mucho en este sector, pero lo que queremos es explicar que esto no deja de ser un trabajo y tiene pues unas condicionantes. Viajar es fantástico, es lo mejor que a lo que nosotros nos podemos dedicar, pero es un trabajo muy sacrificado, de muchas horas de dedicación, que vaya por detrás el disfrute, pero que tú llegas al hotel y tienes que descargar las imágenes, crear el contenido. Yo antes de ir a Medellín con todo el equipo, yo fui con Víctor a Francia con un proyecto. Que yo no fui. ¡Ah! Era la venganza de Córdoba. Se llama La Venganza de Córdoba. Y nos fuimos Víctor y yo. Y solamente iban a comer porque iban a 5 estrellas, que lo sepas. Joder. Hicimos una ruta chula por Francia, la verdad. Una ruta de 10 días. Primero hicimos sur y después norte, pero lo que dice Ana, vamos a trabajar realmente. Claro, después, claro. Tiempo. Yo recuerdo que yo puse un día yo redes pocas, yo soy más de generación del contenido de vídeo, etcétera, sí. Y mi compi es la que lo hace. Pero sí, en este caso fue Víctor, que llevaba más las redes, y yo simplemente hice unos vídeos que no publicamos nosotros, sino que publicó Francia, como turismo de Francia, sí. Como promoción en español del país. Y recuerdo que estuvimos en Carcassonne y estuvimos en un 5 estrellas alojados. Yo tenía una suite para mí, Víctor una suite para él. ¡Ay, qué duro! Suena fatal. Sí. Qué dolor, qué mala suerte, caramba. Estuvimos en Estrella Michelin, tienen allí. Cenamos allí. Cositas así pequeñitas, ¿sabes? Sí, pero muy buenas. Lipitit. Os lo recomiendo. Pero claro, lo de la suite. Mi experiencia en la suite fue entrar, primero buscar dónde estaba la cama, porque era muy grande.
buscar dónde estaban los enchufes y descargar todos los material claro. y poner a descargar las no sé cuántas horas creo que eran unas 5 horas de traspasar disco duro. Sin ser banales, evidentemente ir a la mina y picar es mucho más duro, Sí. o estar 16 horas atendiendo a alguien en las áreas es más complicado. Que tenemos tiempo de disfrutar. Pero disfrutamos muchísimo lo que hacemos. Es que hay mucha gente que nos dice... Lo que queremos ser es conscientes de que esto es una inversión que hace un destino. Y entonces, tenemos que responder. Respondemos en tiempo y en forma. Es decir, yo sí voy a Albertiño lo podrá confirmar. Nosotros volvimos después de 5... O sea, nosotros hicimos un viaje a Medellín de 5 días. Sí. Fuimos a Medellín a ver los alumbrados de 6 Navidad. días y volvimos. Entonces teníamos un programa más o menos cerrado. Nosotros volamos durante 26 horas de ida, 26 horas de vuelta. Además, Alberto hizo el viaje solo, el pobre, porque él salía desde Galicia, nosotros desde Asturias. Entonces él fue por un lado, nosotros por otro, y nos encontramos directamente en Medellín. Entonces volamos unas 25-26 horas sin parón. Volamos, llegamos, estuvimos los 5 días, no hay los cambios horarios y demás. Cuando viajes a otro destino, arréglatelas como quieras, pero tienes que adaptar perfectamente al horario de allí. Claro. Estamos en las dinámicas, en las actividades, moviendo las redes y demás. Y cuando volvimos, a los 2 o 3 días ya teníamos los primeros contenidos publicados. ¿Por qué? Porque nosotros íbamos a cubrir una cosa muy concreta, que eran los alumbrados de la ciudad. Uh-huh. Y eso regresábamos un 12 de diciembre. Y claro, la Navidad ya estaba en pleno apogeo. Entonces nosotros teníamos el compromiso de publicar ese material nada más que regresáramos. Y publicar el material, pues en un vídeo estamos hablando de que son... ¿Cuántas horas puede ser un vídeo de una calidad de unas 3, 4, 5 minutos? Bueno, fue intenso. Fue intenso y publicar un artículo para Alberto y para mí, pues son muchas horas también de dedicación. Claro. Y en este caso todos los del equipo cumplieron y mucho más de lo que realmente estaba estipulado. Hicieron muchísimo contenido. El destino también se portó muy bien con nosotros de hecho hubo un feeling especial con ellos. Eso parecía. Sí. Sí, de hecho después logramos, con una sinergia muy chula, traerlos a Fitur. Se vinieron a Fitur y lo que hicimos fue les hicimos un vídeo especial que se presentó allí en Fitur. Lo podéis ver en YouTube, lo tenemos puesto como Medellín en Fitur o algo así. Es el vídeo de presentación de Medellín. Un vídeo que resume, si eso mientras vamos hablando, os busco el enlace y os lo dejo aquí para que lo podáis disfrutar en otro momento. Perfecto. Y resume un poco pues la esencia de un país que está ávido de ser visitado. Y alguien que tenía que ir a Colombia, que tenía como viaje para este año, lo ponía. A ver, Medellín nos sorprendió muchísimo. Primero porque esperábamos una cosa, íbamos con un tipo de viaje que teníamos preconcebido en nuestra cabeza. Y nos rompieron todos los esquemas con el tipo de viaje que nos organizaron desde el buró, porque fueron a enseñarnos la transformación de Medellín, pero de la forma no solo de infraestructuras como puede ser el tranvía, sino de las personas realmente y de la vida allí. Nos ganaron por todos los lados. Realmente están haciendo un trabajo muy, muy, muy bueno. Y después fue muy interesante poder compartirlo en conjunto con otros viajeros, en los que no es que seamos amigos del alma, ni mucho menos, pero que hay un feeling, claro, que hay un... tanto respeto, claro. Con tanto respeto, cada uno sabe qué es responsable de su parte de trabajo, y en este sector para nosotros es muy importante. Cuando tú trabajas en equipo con gente, y no tengas que estar supervisando el trabajo de nadie, cada uno tiene que ser responsable. Es otra de las cosas que nos planteábamos dentro de Content Makers, de que el equipo que fuera tuviera feeling entre nosotros, si no es imposible trabajar. Sí, eso es así. Aparte, en el sector del mundo de viajes también hay, bueno, pues como en todos los sectores hay más feeling y menos feeling, hay de todo. Contigo nos pasó, fuimos por primera vez a Portugal,
a Portugal. Sí. Coincidimos y fue un fin de semana, yo creo que de los más divertidos que recuerdo de los blog trips, por el equipín que se montó allí, que al final fue un viaje, pues sin quererlo ni verlo, que nosotros nos invitaron de ultimísima hora, fuimos un poco así... Solo por él. No, el de Galicia. Yo fui a Valdeorras, os llamé para Valdeorras. Que no sé si voy a poder enseñar. ¿El qué? Es que no sé nada, que lo sepas. Sí, no, es que lo tenía reservado, pero ahora mismo te lo muestro, ¿vale? Miedo me da. Es Miedo que me da, sí. lo nuestro es... Hay mucho amor entre nosotros. Ya sé lo que estaba enseñando. A ver, ¿eh? Espera, por favor. Espera un momento, que voy a cambiar el plano, ¿eh? Qué bonito momento este, ¿eh? Ay, Dios, ya no me acordaba de esta... Ya no me acordaba... En Ponte de En Ponte de Barca, sí señor. No me acordaba de esta foto, mi madriña querida. Bueno, yo creo que hubo alguna más por ahí también. Que es para enmarcar, ¿eh? Que fue... ¿Cómo se llama? El Portonic, eso. El Portonic se llamaba. Esto fue en otro Sí, lado. el Portonic. Eso que tomasteis. Eso. Portonic que creo que no. No funcionó. No. Fue divertido, nos lo pasamos muy bien, se crean sinergias muy, muy chulas, pero y es interesante poder hacerlo con gente que más o menos pues sigue tu mismo instinto. Ahí también conocimos a tus niñas. Sí, que después coincidimos después en el viaje que organizamos en Valdeorras con las jornadas de puertas abiertas, donde tomamos mucho vino también, pero todo controlado, todo controlado, ya os lo digo, fue bonito y la verdad que, joder, es que no hemos podido volver a coincidir desde aquella y tengo además muchas ganas de veros y tenía ganas precisamente de teneros también en el programa, que sepáis que el primer programa que hice de confinamiento, que fue allá por el 17 creo de marzo, el primer invitado de este programa fue Alberto Rivas. El gran Alberto. El gran Alberto, que hace mucho que nos conocemos también y persona más a la que quiero mucho y él lo sabe bien. Bueno, volvamos a hablar de viajes. Sí. Lleváis ya unos cuantos. ¿Cuál es el que mejor recuerdos os ha dejado? Lo tengo muy claro, José, muy, muy, muy claro. Ahora es cuando lo decimos a la vez y yo digo, eso. Para mí el viaje que más me ha marcado es el viaje, en mayúsculas, vale. Eso, es India. ¡Ay, mira qué bonito! ¡Los ha dicho los dos a la vez! Sí. A ver, India por dos motivos. Primero porque fue el primer viaje con cero organización, con una mochila y un vuelo de ida y un vuelo de vuelta. No había nada más. Y no teníamos cámara aquella. No teníamos porque cámara. Fue antes de Vietnam. Claro. En Vietnam que estaban los Charlies por todas partes en Vietnam. No siento nada. Fue un viaje muy especial a un destino muy caótico, muy loco. Volvimos después, 2 años después, esto fue en 2010, volvimos en el 2012 y después volvimos por primera vez con la cámara Zapatillas por el Mundo, volvimos en el 2018 y coincidiendo con ese viaje adquirimos una cámara un poquito mejor que lo que llevábamos hasta ese momento. Venga, anécdota. Aprendí a utilizar, la compré el día antes de salir al vuelo a las 6 de la tarde, íbamos a Madrid a coger el avión y aprendí a utilizar la cámara en el avión. Vale. Y nos marcamos un viaje de 32 días, creo que fue, por todo India. El primer vídeo no hay audio. Sí. Ella hablando en el aeropuerto. Sí, tal cual. No hay... Y esos vídeos nos supusieron un cambio muy importante, tanto esas que nos trajo una recompensa de aumento de seguidores en el canal, pero también un premio que fue el premio de mejor canal de viajes, el segundo mejor canal de viajes de YouTube. Y claro, para nosotros fue una experiencia increíble. Joder, porque nos supuso un posicionamiento importante porque competíamos con hubo una selección muy grande. Fuimos a Barcelona a recoger el premio, pero no sabíamos que estábamos premiados. La verdad es que hicieron a través de una web
tú presentabas tu candidatura y la gente votaba. Sí. Y durante un tiempo estuvimos primeros, pero después ya entraron otros canales y fuimos bajando, pero nuestra idea realmente era que tener presencia. Claro, que claro. Era alguien, decir, ay, mira, a ver qué hacen. Y esto ya era para nosotros top. Pero después nos llamaron y nos dijeron, oye, ¿vendréis aquí? Es que os ponemos como candidatos, el top 10 de los 10 finalistas. Quedamos finalistas entre los 10 mejores canales de toda la selección que había. Uno lo escogía el público, ¿vale? Y evidentemente pues salió alguien que tenía 350.000 seguidores. Nosotros éramos de los 10, de los 2 últimos que menos seguidores teníamos. Y claro, pues lo que menos piensas es obtener un premio de esa envergadura. Y al final, bueno, nos dieron el premio, fue un día de muchísimas emociones, de todo muy intenso, muy loco, porque realmente ahí coincidíamos con gente con la que hablábamos, compartíamos aventura por redes sociales, pero ahí nos pusimos cara, nos felicitamos, nos abrazamos, fue una noche muy intensa, hubo lágrimas, por supuesto, porque era un momento de peso para nosotros. Pero después hubo un momento de recompensa mayor, que es cuando poco a poco cada uno de los jueces vino a felicitarnos durante la noche, a decirnos, es que realmente os hemos votado no por los seguidores, no hemos mirado nada de eso, sino que hemos votado porque sois un canal de auténticos viajeros. Entonces a nosotros eso ya nos supuso eso. Es verdad que nosotros no contamos nada de nuestra vida privada. Hacemos chascarrillos y demás en las redes sociales, pero en los vídeos son vídeos de viajes y contamos cómo viajamos nosotros. Nosotros, evidentemente, vamos a los destinos nos invitan, pero una de las condiciones que nosotros ponemos siempre es que lo contamos como nosotros lo vivimos. Lo que no vivimos no lo contamos y siempre lo mostramos desde nuestro punto de vista. Solemos ser blancos, es decir, si voy a un restaurante a comer y ese día no tiene un buen día, porque a lo mejor no tiene un buen día o yo no tengo el día y le pongo mala cara y entonces me atiendo al camarero, no vamos a saco con ese restaurante, no, simplemente no contamos. Hay otros de los que hablar en positivo, ¿vale? Como para hablar de algo negativo, porque ¿quién soy yo para cargarme un negocio? Pero sí que es verdad que siempre contamos los destinos desde nuestra propia experiencia y si no lo vemos claro, no lo contamos. Hay que hacerlo con una responsabilidad. Sí, aunque sean pocos los que nos vean, hay veces que son más, tenemos que vigilar mucho lo que contamos, los que estamos a veces... Oye, que mira, Conchi, ¿qué nos dice? Conchi dice que cuando organiza un viaje siempre mira sus vídeos que son muy buenos. Muchas gracias, Conchi. Además, Conchi es una gran viajera, por lo que estoy viendo. Se ha ido a India... El último viaje del que está muy orgullosa creo que es el de Myanmar, si no me equivoco. Nos gustó mucho. Conchi es nuestra... Además es colaboradora de este programa, es una experta en el mundo micológico, que lo sepáis, y bueno, y es una gran viajera, como dice ella, no viaja más porque no puede, pero si no viajaba más. Como todos, sí. Y vosotros está claro que la India es uno de los viajes que más os marca y es un país que os marca mucho, ¿no? ¿Qué es lo que tiene la India para vosotros que lo hace tan especial? Es que yo siempre lo digo, los destinos... intentamos hacer un ranking la gente y seguramente lo podríamos conseguir, cada uno tendría el suyo evidentemente, pero es que India para mí por lo menos no podemos compararlo con nadie ni con ningún destino. Es un destino muy especial, es diferente, no es destino como tal, es experiencia, hay un detalle importante de este sitio y es que te obliga a tener todos tus sentidos centrados, tener elementos externos de distracción porque entonces no eres a caminar, ¿vale? India en estado puro y eso significa que yo siempre pongo el mismo ejemplo, es muy desagradable, muy escatológico lo que voy a decir, pero es la realidad. Cagan aquí, me hagan aquí, duermen aquí. ¿Vale? Entonces tienes que saber por dónde te rompe los esquemas. Te rompe los esquemas en cada paso. Entonces no estás perdiendo el tiempo en mirar el móvil, en mirar aquí, no, porque tienes tantas cosas en las que fijarte y son todas tan atractivas y tan que te centras y tienes los ojos siempre abiertos. Hay una cosa que en el último viaje, cuando fuimos a India, cuando fuimos con la cámara, yo le decía a Ana, digo, Ana, tengo la sensación de que no puedo transmitir lo que es India con una cámara. Los vídeos que veis, o sea, de hecho los vídeos que veis, que ya os digo, o sea, han cogido un posicionamiento al canal, fue lo que nos permitió crecer
y mucha gente, tenemos muchas visitas y muchas consultas por esos vídeos, Albert estaba realmente preocupado porque decía que no era capaz a través de la cámara a mostrar todo lo que su ojo veía. Y él estaba realmente agobiado. Porque en India estás en una calle y todo es un impacto. No sé si me explico, es complicado realmente. Es un pequeño detalle, un cable, el mono, un pequeño trozo de pintura desgastado. Todo lo que ves en tus ojos te genera algo, hay impactos. Y en una cámara lo tienes cerrado a unos milímetros que tenga tu objetivo. O tienes una visión global, es muy difícil transmitir puedo enseñar detalles. Todos los impactos que estás teniendo en tu vista en ese momento. Claro. Eso pasa, yo creo que pasa en muchos sitios, ¿no? Y aún así la capacidad de transmitir, como por ejemplo transmitir vosotros, es fantástica, ¿no? Porque dentro de lo que cabe, dentro de esa imagen global, se transmiten muchas cosas, ¿no? Pero es cierto que yo creo que eso también está bien, ¿no? Porque deja esa puerta abierta que cuando alguien vaya a ese destino descubra que hay todavía mucho más allá, ¿no? Y hay otro tema. De hecho, nosotros siempre decimos una cosa, o sea, ¿qué me recomiendas que tengo que hacer? ¿Qué tal? Yo, bueno, o sea, nosotros decimos lo que hemos hecho nosotros, pero déjate llevar, déjate fluir, piérdete. Es otra cosa de India. Algo que es importante. India yo creo que te enseña a viajar, pero de una forma distinta. Yo recuerdo un tren, sobre todo. Hubo muchas más anécdotas y muchos más momentos. Hubo muchos momentos en India. Los que te llevan al extremo más positivo de euforia, más de dejarlo ir para casa, o sea, te lleva a todos los extremos. Pero yo recuerdo un día en un tren que llevábamos en Varanasi 6 horas de retraso. Y yo recuerdo que yo suelo ser bastante impulsivo, Y aquel día cogía un inglés que estaba gritando por allí en medio de la estación y le decía, estás aquí, déjalo, te espera alguien en el otro lado, en Agra, donde tenemos que ir. No, vale, pues relájate. 6 horas, estás en India. Pueden 6 horas, hay que pueden ser ser 15. consciente de dónde vas y cuáles son las condiciones del país donde vas. Es lo primero que hago. Hay un vídeo que tiene mucho éxito de todos los de India, y es el de Tips, que es el primero que todo el mundo tiene que ver antes de tomar la decisión de ir o no. Donde dices realmente que a lo mejor no es tu país para ir a visitarlo. Claro. Si aceptas todas estas condiciones, esa es la frase, o sea, India es un país caótico, es ruidoso, es tal, pero si aceptas todas las condiciones, entonces India es para ti. Si no, no vayas. Claro. Vale, entonces, yo creo que una de las cosas y de hecho recibimos muchos mensajes, muchísimos, de gente que vive en India, que nos dan las gracias, y eso para mí es increíble, que nos dan las gracias por cómo tratamos con tanto respeto su país. Y eso porque, y ya me voy a otra línea, nosotros en el canal no vamos a lo fácil, es decir, para mí sería muy fácil ganar seguidores contando la vida privada de nosotros dos, metiendo chascarrillos o haciendo lo negativo. Me intentaron estafar en India, me robaron en Marrakech, me intentaron estafar no sé qué. Eso son vídeos que se posicionan muy rápido, pero para mí eso no es viajar, para mí eso no es amar en los viajes, para mí eso no es respetar donde vas. O sea, es claro que ocurren cosas. A mí me ocurrieron en Asturias, en Madrid, en Barcelona y en todos los sitios. Pero si te quedas con eso, entonces es mejor que te quedes en tu casa, porque si vas con miedo, no. Entonces, esos vídeos que siembran ese tipo de mal rollo son antagónicos, o sea, a todo lo que tiene que ver con zapatillas por el mundo. Y recibir mensajes de gente que vive en India. Yo ahora estos días, pues en redes sociales, me he estado dedicando a repasar viajes de otro. Entonces, bueno, a través de la cuenta de Instagram de Ana_Zapatillas, ahí la metí, lo que hice fue, empecé con el viaje de India y fui haciendo un repaso de todo el India. Y entonces estos días pues he tenido conversaciones con un montón de gente de India que te dice eso, la próxima vez tienes que venir, claro, para ellos es fácil, claro, ¿sabes? Claro. O sea, ya que estás aquí, pues tienes que ir a 900 kilómetros a ver esto, ¿sabes?
Y es tan bonito que ocurran esas cosas, o que todavía sea el día de hoy con gente que me topé por la calle porque te vieron hacer una foto, se acercaron a ti, porque el indio es muy curioso y le encanta mezclarse contigo y hacerse una foto contigo. Todavía hoy seguimos manteniendo contacto a través de las redes sociales y te preguntan qué tal estás, cómo estás, no sé qué. Entonces, esas sinergias ocurren en los viajes, es lo que realmente, con lo que realmente nosotros nos quedamos. Y esa es la parte positiva de todo esto. De hecho, el que tú y yo, por ejemplo, el que Albert y tú y yo estamos hoy aquí hablando, fue gracias a un viaje, a las sinergias que surgieron en ese... Que más allá, después de que bueno, pues podamos en algún momento trabajar juntos o colaborar juntos, las sinergias y el buen rollo que se creó en aquel viaje es lo que pone la base a que todo lo demás fluya. Es muy necesario, muy necesario además. Fijaos que llevamos más de una hora hablando, ¿eh? No nos gusta hablar a nosotros. No, aquí somos todos, vamos, que nos pueden... Debajo del agua. Decía, yo lo que recomiendo de todos modos es que entréis en su blog, como ya puso ahí el enlace Ana, y en su canal de YouTube, y comprobéis y descubráis esa maravillosa forma de contar las cosas, ¿no? Y esa filosofía maravillosa que quieren transmitir con sus viajes, su forma de contarlo. Eso es la mejor forma de conocer el maravilloso trabajo que hacen Ana y Albert con Zapatillas por el Mundo. En todos estos viajes, vuestro peor momento. Mira, está muy bien que preguntes esto, porque antes estaba mirando el Instagram de Dama por el Mundo. Sí. Que conocimos este año y lo pasamos pipa. Aparte de que es el top de viajero, compartiendo cervezas con él y Enrique Alex, otro descubrimiento. La cosa más llana y más amorosa y más natural y más cercana del mundo. Sí. Fíjate quién es, ¿eh? O sea... Y estuvimos ahí tomando cervezas y hablando de viajes, que es lo que nos gusta a los que estábamos sentados en aquella mesa. Y preguntaban, y en el Instagram estaban diciendo qué palabras, qué frases, qué preguntas les hacen, y siempre les preguntan el mejor sitio donde visitaste, pero nunca les preguntan el peor o la peor experiencia. ¿Les cuesta? A mí me cuesta también pensar en una peor experiencia. A ver, han pasado cosas, claro, que ocurren cosas, pero yo sabes lo que pasa, que yo soy muy florecida del bosque silvestre, y a mí en los peores momentos me da la risa. Entonces, es verdad que nunca he tenido un problema de hacerme daño, de romperme algo. Esto lo dice ella. Bueno, se me ha abierto la cabeza, pero bueno, no pasa nada. O sea, en la selva me hice una tajada y me quería, o sea, no teníamos... Bueno, en un viaje que fui yo sola, por cierto, también. A Ecuador. A Ecuador. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que no lo considero negativo, son experiencias, entonces, o que un día pues el móvil no está en el sitio donde tenía que estar y no tienes móvil, pues se perdió, pues no pasa nada, se compra otro, pero también me ha pasado en España, ¿sabes? Entonces, negativo. Peor experiencia... Me cuesta, es que no sé. No, como peor experiencia no. Anécdotas hay muchas. Anécdotas hay muchas, sí. A lo mejor la peor experiencia fue, pero más para ti que para mí, en Túnez. Sí, pero vinculado a... Sí, pero fue un trozo duro emocional. A ver, en Túnez, esto estamos hablando hace muchos años, tropecientos años, creo que fue el último viaje que hicimos en los que nos sumábamos a un grupo organizado, ¿vale? O sea, no íbamos en viaje organizado, pero hicimos una excursión en grupo. En grupo, efectivamente. En grupo, ¿vale? En un autobús, sí. Y entonces fuimos al desierto y fuimos a ver esas casas que están metidas entre las rocas y demás. Y ahí había una niña que tengo sus ojos grabados como fuego en mi cabeza, porque ella estaba sentadita en una esquina y venga a hacerle fotos unos turistas que eran españoles, ¿eh? O sea, todo hay que decirlo, turistas españoles, no estamos ya echando la culpa a nadie. Tirándole caramelos. Y le tiraban caramelos como si fuese un monito, para hacerle fotos. Y entonces yo empecé a hiperventilar,
y me puse malísima porque me pareció una situación totalmente rocambolesca. Entonces le dije a Albert, salí de allí corriendo y le dije a Albert que era la última vez que hacía un viaje en un grupo sin saber con quién iba. Y dicho y hecho, o sea, nunca más hice un viaje de ese estilo. Me dio vergüenza de la raza humana y insisto, o sea, era un grupo de gente española. O sea, no vale decir que es que eran Esto puede ser lo más negativo. Y después de así de experiencias chulas que no me lo has pedido, pero los voy a contar, es que hay una anécdota que nos encantó, que fue justamente en Myanmar, en un trekking. ¿El cual? En un trekking... Pues me da miedo. El momento ducha. A mí me encantó. Hicimos un trekking de 3 días entre Calao, ¿vale? Y el lago Inle. Son 3 días que vas caminando y cogimos a una guía y fuimos con ella solos porque teníamos que grabar. El tema, decir, bueno, tenemos que ir solos, no podemos ir con más gente. Y fuimos solo con una guía. Pues al final grabar requiere unos tiempos que no requiere la fotografía, claro. Y queremos ir por nuestra cuenta, claro. Y la verdad es que, bueno, estábamos hablando de 30 euros de diferencia, hacerlo solo. Y estuvo muy bien porque... Y yo lo de hacer en grupo, como ya ves, tengo un poco de trauma. Pues fuimos caminando, genial. El primer día llegamos a la aldea donde vivían... Pero espera. Época seca, sí. Polvillo, arena, sudada... el polvo pegado, sí. Y yo iba caminando, iba diciendo, ¡buah! En inglés con la guía, y la guía iba diciendo, y ahora vamos a llegar, yo a todo esto haciendo las entradillas del vídeo, pues nada, en breve vamos a llegar a la población donde vive, vamos a dormir en la casa de ella, bla, 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 y vamos a darnos una ducha, qué reconfortante iba a ser ese momento de introductorio total. Y la guía riéndose de ella. Claro, lo primero que dice Ana, llegamos, nos enseña dónde vamos a dormir, y dice, vale, ¿y la ducha? Dice, sí, la ducha, ven. Nos lleva a la plaza del pueblo. Plaza del pueblo, única fuente aquí. Era la única fuente que había en el pueblo donde iba a cargar agua todo el mundo. Y después había como un pozo. Un balde de hierro. No, era un pocín, sí. Con una piedra en el suelo, con piedras más pequeñitas. Para frotar. Para frotar. Dice, es aquí, quita un poco la espuma de encima. Y esa era la bañera. Con todo el pueblo mirando las casas. Mira, me dio un ataque de risa y evidentemente me bañé. Me quedé en braguita y camisón y una tocha y venga flotando por aquí. Y claro, o sea, la roña, en el vídeo se ve la roña de la diferencia de ir, porque vas con un calzado cerrado y demás. Claro. La roña de donde llevas calcetín hasta donde no. Hasta donde no lo llevas, claro. Pero buenísimo. Hay otras cosas muchas, pero fue, o sea, de ese viaje fue lo mejor que nos pasó el trekking. El convivir con esta chica durante días, poder hablar con ella en detalle de su vida, de cómo es la vida allí de la gente joven, de una chica que habla 6 idiomas, dormimos en casa con su familia, nos cocinaba y nos hacía el desayuno, comida y cena, o sea, fue una experiencia tan enriquecedora, tan sobre todo la ducha. La ducha, sí. Pues estos dos genios son Ana y Albert de Zapatillas por el Mundo. Os recomiendo que entréis en el canal, que veáis además también sus muy buenas propuestas en Galicia. Entrar, porque han hecho una serie de vídeos muy interesantes sobre Rías Baixas, sobre sus visitas aquí, perfiles gastronómicos, bueno, cosas muy interesantes. En todo caso, en cuanto entréis en el canal vais a ver un montón de contenido de verdad que vale la pena. Yo quiero agradeceros un montón que hayáis estado conmigo hoy aquí. Lo digo más que nada porque tengo que ir con Suso Martínez, que está esperando desde hace como 15 minutos. Y esto termina a las 9:30 o así, Pero bueno, ya veis que podríamos estar unas cuantas horas más hablando. Ahora cuando cuelgues dices, tú es todo culpa de la rubia. Nosotros igual que Revilla, cuando va al hormiguero, que podrían hacer un programa solo de él. Pues eso. Hacemos un maratón un día, venga. Oye, lo que haga falta, A ver quién se queda fónico antes. Oye, chicos, gracias por dejarnos entrar en tu casa, así que de lleno además. Literalmente, estáis en mi cocina. Y un placer y ganas de darte una chuchón y de verte a ti y a las niñas. Eso mismo, que tengo una visita pendiente ya a vuestra tierra. Sí.
tenemos que irnos allí a Candás a tomarnos tal y eso. Y, Algo, a tomarnos algo sabremos que... a lo que haga falta. Ahora. Queridos Ana y Albert, muchísimas gracias de verdad. Gracias. Y que esto se acabe pronto y nos veamos pronto, ¿vale? Porque sí. Que así sea. Venga, un Hasta besín. luego. Portaos bien. Tú y que para ti. ¡Chao, chicos! Chao. Ahí tenéis a Ana y a Albert, una gente, os lo digo, maravillosa, viajeros además muy interesantes, y que os recomiendo muchísimo que veáis el maravilloso material que tienen en su canal, porque es francamente bueno y con unas muy buenas propuestas para viajar que seguro vais a disfrutar. Toca irnos al concurso, toca irnos al personaje. Suso un día me va a mandar a paseo, estoy seguro, En fin, menos mal que siempre está ahí el hombre pendiente. ¡Ay, ese Suso! ¿Qué pasa? Hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás, compañero? Eu sempre, antes de que entres, sempre poñéndote os dentes largos, non? Xa se xa con comer ou con viaxar, Daste conta, non? A ver, cando volveremos a abrirnos, efectivamente, facer unha das experiencias máis maravillosas que andar físicamente. Espiritualmente, podemos facer aquí na reclusión, pero físicamente, caramba, que é moi importante. Efectivamente. Espera, estou cambiando aquí a cámara para que se te vexa mellor a ti, que eres o protagonista ahora, Non hai nada que ver, pedras e peñascos e tropezar e caer. Bueno, como estás, para empezar, ben? Ben, animado, hai que estar, hai que... Sempre dá gustos. Hai que animarse un e animar os demais, que é importante. Eres desas persoas que sempre dá gusto escoitar porque sempre transmites ese bo rollo. E eu é unha cousa que para min é dun valor enorme. Bueno, É o que nos queda, mas temos que animar a... Temos que animarnos a nós. Efectivamente. Dando bon rollo hacia o exterior. Bueno, voltemos un momento a onte e lembremos quen nos visitaba. Onte, atención... Ostras, quen era onte? Hai un dos poucos que ten unha estatua na zona bella de Compostela. Fíxete, tal. Efectivamente, e dicíamos que, claro, o Papa ten estatua, Montero Ríos, tal. É o fundador da universidade. E eu cheguei no ano 95 a estudiar a Santiago. E no 95, era o super ano, a celebración do 5º centenario da universidade, e todo estaba pintado por aí. Galaequia Fulget. Porque así empeza casi o testamento, non é testamento, pero un desexo que tiña a alma mater da Universidade de Santiago, e creador, ademais, do colexio. Falábamos que realmente o colexio fíxose no sitio onde estaba a casa da súa nai, María de Acuña, e cando entramos no colexio de Fonseca, a na canción de Triste sola se queda Fonseca, un cobrando os meus amigos tunos, pois efectivamente vese que rodea pois unha inscripción, rodea todo ese claustro maravilloso, estilo italianizante, como así se chamaba o Renascimento, e empeza así: para que Galicia brille, en latín, claro, Galaequia Fulget, que logo foi o lema utilizado como 5º centenario da universidade. O grande Alfonso de Fonseca, que hubo 3 diferentes, por eso decíamos que un foi de Sevilla, outro para unha famosa historia rocambolesca. Alfonso de Fonseca III, ou ben a secas, Alfonso de Fonseca. Bueno, pois houbo bastantes que acertaron, temos xente, como sabes, moi ilustrada neste programa, dá gusto, entón... Non pode ser, teño que incrementar a cita, non pode ser, inaceptable. Bueno, aí temos Juan José Castaño, Elena Barreiro, Ángel Rapado, Bego Río, Sonia Quintáns, Laura Barreiro, Maite Viñas, Esther Ordóñez, Rocío Rivera e Susi Gesto. Bueno, pois, como sabedes, segundo día que sorteamos unha desas maravillosas cuñas de 400 gramos de queixo Marigold, un queixo espectacular, curado nun pano con manteca de nata durante un ano, vale? Pois imos alá co sorteo, damos de aquí pulsamos en, hai que non vexo o ratón, sortear,
E o premio é para... Non me lo puedo creer. Elena Barreiro, que vai montar xa a este paso unha tenda na casa, pois, bueno, vaise para Canarias este premio, porque ali onde está Elena, e para aí é onde se vai o premio desa cuña de queixo de... Non hai problema, como todo isto está comprado, porque estamos compinchados eu a máis Elena. Claro. Vou para Canarias. Vou para Canarias, levarlle todo, a levar a cesta completa. Lo que haiga falta. Vou contigo que vai a pesar moito, o sea que creo que vou ter que ir contigo, Bueno, pois mañán sortearemos a última destas cuñas de Cortes de Muar, deste queixo Marigol, e a sortearemos se acertades, se sabedes, na persoaxe que agora se convirte Suso Martínez. Vostede que prefire? Fermosa Porcela ou Barón? Fermosa Porcela. Xa sabía que iba a dicir vostede eso. Pois sexa Fermosa Porcela. Sabedes que eu teño capacidade, unha das miñas paixóns é realmente o que son. Eu son, ou al menos intento ser, como aqueles xogales da Idade Media galegos que se metían na pel, eran capaces de meterse na pel de mulleres e falar nesas cantigas de amigo, cantar o amigo, eles meténdose na pel dunha muller. Eso é maravilloso. E permítanme que faga eso agora mesmo para contarvos a historia, a miña historia. Eu son unha palmeira. Ollo, porque na cristiandade un pode ser peregrino. Nos, as xentes desta parte do mundo, témolo bastante fácil, porque ir a Santiago é bastante fácil. Para un da Serena Lorena, pois é máis complicado, pero para os de aquí, ser peregrino é fácil. Así que non ten tanto mérito. Solo aquel que va a Compostela a venerar los restos del señor Santiago es peregrino. Logo Romeiro, un romeiro era aquel que ia a Roma. Bueno, iso xa é máis complicado, non? Logo xa o que era xa moi complicado era ser palmeira, como así se chama. Ese palmeiro, aquel que iba a Xerusalén, complicado, pero ser palmeira aínda era máis, porque teño entendido que agora aínda estades co tema da loita do dereito das mulleres. Imaginadevos como debía ser a cousa no século XV. Eu son do século XV e son unha palmeira. Dícese daqueles que van a venerar os restos de San Xoán. Pedro en Roma, Xoán en Xerusalén, o fillo do trono Santiago e na cidade do apóstolo. É verdade que as tres cidades son importantes, pero tamén é verdade, hai que dicilo, ningunha das outras dúas, nin Xerusalén nin Roma, estableceu un camiño. Non há il camino di Roma, non há il camino di Jerusalén, si há o camiño de Santiago. Eu estive en Santiago, claro, en moitas ocasións, porque eu son da nobreza. Outro dato que teñen que ter en conta. E fun desposada con un gran home esforzado de corpo e unha das grandes pértigas que houve na historia do reino de Galicia. Unha muller que seguramente eu teríame entendido con ela, era Elisabeta a Católica. Elisabeta a Católica, sabedes, que se desposou con Ferdinando de Aragón no Pazo dos Viveiros, unha familia moi importante da miña terra, con pazo incluso erguido en Valladolid. Os católicos reises cásanse en el Palacio de los Viveros, propiedade do que foi o grande Alonso Pérez de Viveiro. Sabedes que Isabela a Católica empeza a monarquía. Vamos a dicilo claramente, saquémonos todos agora as caretas, que os que tedes lentes, quitemos todo, aquí, fuera todo, e digamos as verdades. Os galegos de Isabela a Católica
os galegos non queríamos nada a Isabel a Católica, casi todos apoyamos a Afonso V, rei de Portugal e dos Algarves. Había un no sur que fixo bastante revolución. Atacaba moi pola mañá. E como se chamaba Pero, por eso lle chamaban un home Pero Madruga. Por certo, outro día quizáis falemos de que Pero Madruga e Colón, Pero Madruga, pero hoxe non estou para falar daqui, máis estes son machotes, eu estou aquí para falar do meu. Viñevos dicindo que Pedro Madruga revolucionase no sur e nós revolucionámonos no norte. Eu fun desposado con un grande home. Hai unha cantiga que dice o seguinte, e é moi bonita, porque é unha cantiga que pon voz á fortaleza que tiñamos, unha das rochas do norte, na provincia de Mondoñedo. Fixadevos, hai unha cantiga que como se fora a fortaleza que se lamenta, non? E que chora unha vez que o seu amo, o meu marido, foi entregado á monarquía, o inimigo. E a cantiga di que triste e sola, por traizón tamén vendido, como noso Señor por aquestes traidores, pero pardo, meu Señor. Xa vemos que cousa máis bonita, como se o Castelo falara e bota en falta a Pero Pardo. Así se chamaba o meu home, atención, Pero Pardo. Sabedes que Pero Pardo, logo se queredes polledeslle poñer o segundo apelido, Pero Pardo de Cela era o mariscal. E revolucionase contra Isabel a Católica, que non dubida en enviarmes nada. O mando iba Chinchilla e Alonso de Chinchilla. Sabedes que nos cercan na grande fortaleza, que por certo se chama Frouxeira. Sabedes que nos deteñen nunha torre que naquel momento era, digamos, unha fortaleza ainda máis pequena en Castro Douro, no termo do Alfoz do Castro Douro. Sabedes que o meu esposo é finalmente vilmente executado. Sabedes que eu parto a Zamora, porque ali se encontraba os reises, concretamente Isabel la Católica, e por eso vos dicía que xeralmente entre as mulleres o mundo funciona mellor, que funcionaría moito mellor. E por eso vos dicía que eu me tería entendido bastante ben con Elisabeta a Católica, porque Elisabeta me concede atención a perdonanza, o salvoconducto. Así que pronta encima do meu corcel regreso correndo montes e corredoiras e carreiros para chegar a tempo ao fondo do val onde está Mondoñedo, sempre gris, sempre tristeiro. Sabedes que para entrar en Mondoñedo hai que pasar por unha ponte sobre un río que no meu tempo chamaban Baliñadares, oscuras. Ten unha explicación. Os curas levábanse mal co meu esposo porque, claro, o marexal leváballes, era encomendeiro da catedral e leváballes moito as rentas, a ver se me entenden. Así que dous cancoengos da catedral de Mondoñedo di a lenda que o verme chegar a min no meu corcel fixéronme perder un tempo. Puxéronse diante, a ponte tan estreita, sigue sendo tan estreita esa ponte, que eu non din pasado. Outra forma sería vadear o río, pero unha cousa é dicilo, e outra cousa é facelo. Fixéronme perder un tempo mentras escoitaban as badaladas da Catedral da Paula, da Catedral de Mondoñedo, que indicaban que acababan de axusticiar a Pero Pardo de Cela. A súa cabeza rodou no empedrado da praza de Mondoñedo, dicindo: credo. A lenda di que o meu marido foi soterrado na Catedral de Mondoñedo. E eu dígovos que sí e dígovos que non. Non vos direi nunha cousa nin outra, porque non quixera eu destrozar as lendas. No, claro que non. Pero quero dicirvos que parte do meu esposo, o igual que a que aquí vos declama, lembrade que falo por vos de muller,
estamos sepultados no moesteiro de San Francisco de Viveiro. Tivemos unha filla que sigueu ca loita, sigueu ca resistencia. A miña constancia foi moi constante. A miña constanza de Castro seguirá ca revolta, morrendo finalmente por corrupción da auga. Fixadevos como eran as guerras naquel tempo. Fíxose forte nunha fortaleza que está na terra xa en Caldaloba, rodeárona e a auga hasta que a auga quedou pestilente. E de tanto beber a auga pestilente, claro, porque non había outra cousa que beber, a miña filliña fenesceu. Eu son unha muller, atención, que din que tiña moita influencia no grande mariscal meu esposo. De feito, atención, son un dos liñaxes grandes de Galicia, non? Direivos que a miña liñaxe descende directamente dos reis de Galicia, concretamente de Don García. Don García tivo 2 fillos, e esos 2 fillos leváronllos a morar a Castrojeriz. De aí o meu apelido, Castrojeriz. Pero a orixe era aquí. Que máis vos podería decir de min? Que fun palmeira. Ou non, porque sabedes que, claro, estas cousas eran de difícil probanza. Ser palmeiro, chegar a Xerusalén era moi difícil. Estou acordándome, por exemplo, de un famoso trovador que se chamaba Pero García de Ambroa, que él dicía, se chufaba de ser palmeiro. E había outro que non se levaba nada ben con él, que lle escribía cantigas de escarnio dicindo que tú de palmeiro nada, moito de boquilla, pero de palmeiro nada. Digo vos isto porque hai controversia acerca de min. Murguía, o grande Murguía, dixo que sí, efectivamente, estiven en Xerusalén. E outro historiador, non vos interesa, pero outro historiador, Juan Dona Petri, decía que, isto era simplemente unha lenda. O que sí se sabe é que fun unha muller leída, instruída e latina. Falar latín nese tempo, crédeme, era un punto. Por ventura, as vosas mercedes saben quen son? Pois, si saben quen é vostede, teñen que enviar esa mensaxe a o noso correo electrónico de comerefalarsiradio@gmail.com comerefalarsiradio@gmail.com e aí faremos mañán coas respostas o sorteo dese queixo de cortes de Muar, vale? Querido Suso, por certo, unha pregunta. Ese castelo... Ese castelo da Frouxeira non quedan restos ningúns, non? É unha cousa moi curiosa, porque se fala que estaba incluso construído en riba dun castro. E eu creo que incluso dentro desas lendas das que falábamos de Manuel Gago sobre as repúblicas dos homes libres e os suevos, se fala tamén desa ubicación, non? Sí, un castro, non creo que fora un castro, porque un castro é unha zona difícil para vivir. Ou seguramente unha fortaleza da Idade do Ferro, seguro. En caso de Cristo, todos para arriba. Igual que na fortaleza medieval, non significa que ali viviran todo varo, non? E vivíase ali cando pasaba como o que está pasando ahora, había que recluirse e vamos a un sitio aislado onde non entra ninguén, non? Quedan algunhas cousas, quedan os cementerios, un sitio precioso, por certo. Sí, efectivamente. É precioso porque se divisa o mar, divisa o interior, é un auténtico niño da águia, non? Como que tiña o Führer, imagínate, unha barbaridade. E aparte, a mí gustame chamarlle así, o niño da águia, porque ademais o escudo do mariscal é precisamente unha águia, e parece hasta o escudo de Alemania, non? Bueno, quedan os cementos, porque ali reventaron todo, as ordes eran de quitar, arrasar completamente a memoria de Pardo de Cela, non? E logo apareceron algunhas cousiñas que están no Museo Provincial de Lugo. Quedou unha punta dunha frecha moi interesante. Eu creo que debía ser unha cousa non para tirar, sino que debía ser igual unha cousa simbólica, porque é pouco funcional. É unha punta que ten logo unha cousa extraña, que non creo que vayas a guerra con eso, pero que pon o liñaxe, e logo aparece un cachiño da pedra de armas. Da pedra de armas do escudo dos Pardos e dos Celas. Casi con total seguridade debía estar encima de alguna porta.
E logo, pois non está moi claro, as argolas. Sabes que o mariscal, di a lenda que foi encadenado con unhas cadeas, e entón parte dos eslabós desas cadeas están no Museo Provincial de Lugo, e hai outras por aí en diversos puntos de propiedade privada que dicen que poden ser, porque a min enseñaron varias e a verdade é que se parecen moito as do Museo Provincial de Lugo, e parte desas cadeas tamén din, non está moi claro, que apareceron por aí. Ademais é unha zona sin excavar, como todo o que ten que ver co mariscal, que é todo oscuro. Todo oscuro, ¿no? Pero sabes que hai unha presunta tumba do mariscal no interior da catedral? Sí. Non dice nada. E tú vas ali, teñeno ali escondido como un banco, non? É dicir, todo o que ten que ver co mariscal está así na sombra. No Mondoñedo todo é unha sombra extraordinaria, é un maravilloso. Eu recomendo moito descubrir eso, tanto na Catedral de Mondoñedo como en Lourenzá, que ali tamén hai verdadeiras xoias dentro dese convento espectacular. O Conde Santo, a tumba do Conde de Lourenzá, é tremendo. Outro misterio que outro día tempo habrá para falar das nosas historias, efectivamente, pero toda Galicia é magia pura. Ollo, o mariscal, pero hai que acertar, temos que identificar, e unha muller moi importante na súa vida. Susiño, mañán máis e mellor. Mañán máis e mellor. Pórtate ben, xa sabes. Bueno, chao. Chao, Suso. Bueno, pois Suso Martínez, que como sempre pon ese punto e final maravilloso o Comer e Falar Live de hoxe. Hoxe falamos do mundo dos congresos e dos eventos, falamos de viaxes e falamos de historia, como sempre, con Suso Martínez. Mañán voltaremos con Venres de Colaboradores. Toca Venres de Colaboradores. Si todo sae ben, veremos con quen falamos de cociña, falaremos de setas con nosa querida Conchi, falaremos de café con Diego Campos e, como non, a historia de Suso Martínez. Nada, que disfrutedes do que queda de xoves. Grazas unha xornada máis por estar aí ao outro lado. De eso, que mañán voltamos. Ala. ¿Bailamos?